La mayor mentira que te han enseñado sobre la defensa es esta. Cuando te atacan, tienes que defenderte. Es mentira. En pleno campeonato del mundo, Tigran Petrosian demostró exactamente lo contrario. Mientras todos los jugadores del planeta defendían a su rey en cuanto veían peligro, él hacía otra cosa. Hoy vas a aprender por qué tus rivales consiguen atacarte y cómo hacer que ese ataque muera antes de existir. Atento a la pantalla. Estamos en la 10ª partida del mundial. Se enfrenta Tigran Petrosian contra Boris Spassky. La partida comienza con caballo F3, caballo F6, G3, G6 y C4. Estamos en una apertura inglesa, después de alfil G7, alfil G2, enroque, caballo C6 y caballo C3, D6, D4 ocupando ya el centro, A6, D5 y caballo A5. Spassky, desde el principio de la apertura, ya empieza jugando de forma incisiva, intentando crear amenazas, ahora sobre el peón de C4, que es defendido con caballo D2, C5 y dama C2, E5. El negro tiene dos opciones aquí. Una es jugar con torre B8 y B5, jugando en el flanco de dama, y la otra opción es quitar el caballo de F, alguna de estas casillas, para poder hacer F5, F4 y lanzar un ataque. Ya que Spassky tiene un punto de ruptura en esta casilla, y además, con esta maniobra le quiere dar vida a su alfil de casillas negras. B3. Petrosian con esta jugada libera el caballo de D2 para que el peón de C4 esté bien defendido y puede terminar el desarrollo tranquilamente. Pero es verdad que ahora el alfil de casillas negras se ha puesto un poquito más contento, ya que esta diagonal ahora está abierta. Caballo G4, atención que ya Spassky viene al ataque, E4 para mantener el control central y F5. Spassky, lo que digo, se lanza con todo. E por F5 y ahora, muy importante, comer de peón. Es la única jugada buena. De esta forma Spassky va a poder seguir con el ataque mediante la ruptura F4. Una jugada como alfil por F5 no sería buena. Primero porque el ataque del negro ya no es tan peligroso, ya no tiene la ruptura con F4, pero es que además el blanco va a poder hacerse muy fuerte en el centro, metiendo un caballo en E4 y obteniendo una posición muy ventajosa. Incluso, aunque me cambien uno de los caballos, va a venir el otro y fijaos, este caballo es un caballo muy bueno contra el caballo de A5, que parece ridículo. Así que, por esa razón, Spassky decide comer de peón y, lo que digo, intentar continuar con el ataque. Y ahora, antes de que se monte ningún lío, caballo D1. Una jugada profiláctica cuya idea es desalojar el caballo de G4. ¿Me quieres atacar? Yo quiero que tus piezas no estén aquí cerca. La idea es poder jugar con F3, quitar el caballo sin que el caballo pueda venir a E3, donde ganaría calidad. B5, como digo, el negro está jugando con los dos planes, el ataque y el ataque en el flanco de dama. F3, expulsamos el caballo, pero Spassky hace E4. Spassky se lanza con todo, avanza su peón a E4 buscando abrir líneas directas hacia el rey de Petrosian. Un jugador intermedio aquí entraría en pánico. Empezaría a retroceder sus piezas, a protegerse, a sudar frío, pero Petrosian no se defiende, inicia su plan, intercambia los alfiles. Me estaban tocando la torre y yo hago alfil B2 para cambiarte piezas. Ahora, E por F3, alfil por F3, alfil por B2, dama por B2 y caballo E5. El caballo consigue una fuerte casilla en E5 que además mete presión sobre C4, un punto que está mirado por tres piezas. Y ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué harías con blancas? Lo ideal es retirar el alfil. Pero, ¿a qué casilla? Alfil E2. Una muy buena casilla, abanicando el caballo para que no tenga saltos hacia adelante, y ya veréis que el alfil aquí está muchísimo mejor que en G2. Bueno, Spassky cree que está ganando. Tiene un caballo espectacular en el centro, su torre está lista para entrar al ataque y el rey blanco parece un poco acorralado y fácil de atacar. Y ahora, cegado por la agresividad, Spassky se lanza con F4. Él cree que ha iniciado un ataque destructivo, pero en realidad acaba de cometer el error de su vida. El peón de Spassky rompe en F4, la reacción natural es capturar o intentar tapar el hueco corriendo. Petrosian abre su propio rey. G por F4 y Spassky responde de inmediato alfil H3. Amenaza la torre blanca y aquí llega el momento clave de la partida. Petrosian ignora la amenaza por completo y juega caballo E3. Le regala la torre entera y Spassky captura de inmediato. Alfil por F1, torre por F1 y ahora el caballo está atacado, así que caballo G6. Spassky cree que acaba de ganar una torre. Petrosian sabe que el ataque acaba de morir. No ha sacrificado material, ha comprado tiempo y le ha quitado la coordinación al rival. Míralo con atención. Al aceptar la torre, el alfil de Spassky ha desaparecido. Esa era la pieza que daba vida al ataque. Ahora ya no existe. Todo el ataque acaba de perder sentido. ¿Y el resto de sus fuerzas? Su dama no tiene casillas útiles. Su caballo de A5 está completamente aislado en la esquina. Todas las demás piezas se han quedado sin trabajo de golpe. Y además,
Petrosian, con el tiempo que ha ganado atacando el caballo, va a utilizarlo para que su alfil se meta en la casilla E6. Hemos dado la calidad, pero todas las casillas blancas son nuestras. Y aquí viene con alfil G4, amenazando con entrar en E6, y la amenaza es tan fuerte que Spassky intenta revivir la agresión capturando en F4, caballo por F4, y de nuevo Petrosian lo vuelve a hacer. Torre por F4, entrega su segunda torre. Spassky la captura, claro, torre por F4, y ahora Spassky tiene 2 torres de ventaja y ningún ataque. Sus piezas están completamente inmóviles. El alfil blanco en E6 congela por completo al rey negro. Los caballos blancos dominan el centro del tablero y el caballo negro en A5 sigue muerto de risa en la esquina, sin ninguna función. Petrosian nunca intentó destruirlo todo, solo identificó cuál era la pieza que mantenía vivo el ataque y la empeoró. El resto se cayó solo. Desesperado, Spassky intenta un último manotazo con dama H4, caballo por D6, dama G5, un jaque que no lleva a ninguna parte, rey H1, estamos muy seguros, y ahora cuidado porque todo el ataque blanco es fortísimo. Torre A7, parece que el negro está defendiéndose. Si cambiamos todo en F7, luego el caballo de E3 está tocado. Y llegamos al final. Spassky se ha pasado la partida intentando crear un ataque destructivo, y ahora cree que va a poder resistir. Pero durante 30 jugadas Petrosian no ha estado apagando incendios, ha estado matando el ataque antes de que naciera. Cuando tu rival gasta todas sus energías en atacar, pero tú destruyes su estructura, la propia posición acaba creando la solución. Petrosian ha preparado el tablero, ahora solo va a firmar la partida. Y hace alfil por F7, torre por F7 y viene el bombazo. Dama H8. Sacrifica la dama en la esquina y Spassky abandona inmediatamente. Si el rey captura la dama, llega caballo por F7, ataque doble y me quedo con una pieza de más. El sacrificio de dama final no ganó esta partida. La ganó la jugada 21, la 24. Todas esas jugadas que han extinguido el ataque del blanco por completo. Dama H8 solo fue una firma de Petrosian al final de su obra. Capablanca cambió como calculas. Karpov cambió tu forma de ver el ajedrez, ganando sin atacar. Fischer cambió cuando atacas. Y Petrosian cambió aquello contra lo que realmente estás jugando. Porque nunca jugaste contra piezas, siempre jugaste contra su coordinación. No pierdes contra piezas, pierdes contra piezas coordinadas. La próxima vez que tu rival empiece un ataque, no te preguntes cómo me defiendo, pregúntate qué pieza mantiene vivo ese ataque. Empeórala y el ataque morirá solo. Las piezas no atacan, la coordinación ataca. Y cuando destruyes la coordinación, el ataque deja de existir. Esa es la regla de Petrosian. Las partidas se ganan sobre el tablero. Las leyes del ajedrez se aprenden aquí. Si quieres que sigamos construyendo juntos este mapa de leyes del ajedrez para dominar el tablero de verdad, dale a me gusta, al hype, comenta algo y suscríbete para no perderte la próxima ley que le falta a tu juego. Y nos vemos en el próximo tablero. ¡A subir elo!